Capítulo 1, Huevo. Lin Wu era un estudiante universitario normal que se especializaba en biología. Vivía su vida de la forma más normal posible. Sus gustos y disgustos eran muy similares a los de otras personas de su edad. Le gustaban los videojuegos, el anime, los cómics, las novelas, los dramas y todo tipo de cosas. Y, por supuesto, también era un perro soltero, solo para agregarle la guinda al pastel. Era el día anterior a sus exámenes finales y había estado esforzándose y estudiando todo lo que pudo antes de que llegara la mañana. Oh, maldita sea, debería haber empezado al menos una semana antes. ¿Por qué siempre me torturo así? Se dijo Lin Wu. En la mesa y alrededor de él se podían ver vasos de café desechables y latas de bebidas energéticas. Uno podría pensar que se habían acumulado durante varios días, pero no era así. Lin Wu había estado tomando café y bebidas energéticas en exceso para mantenerse despierto y mantener su mente en funcionamiento. Ya había tomado una dosis demasiado alta de cafeína y sus manos temblaban, pero no se detuvo y todavía se sentía somnoliento y somnoliento. Lin Wu miró hacia la cama que estaba frente a la suya y vio a su compañero de habitación durmiendo profundamente. A diferencia de Lin Wu, su compañero de habitación era un estudiante modelo que estaba libre de las influencias que plagaban a los jóvenes de hoy. No jugaba videojuegos ni dedicaba tiempo a pasatiempos. Estaba en la cima de lo que se podría llamar un erudito pródigo. Maldito normie. Me dejaste solo para estudiar, maldijo Lin Wu. La mirada de Lin Wu se dirigió entonces al mini refrigerador que se encontraba al otro lado de la cama. Sus ojos se iluminaron con un destello codicioso mientras seguía mirando el mini refrigerador. Jejeje, te daré un pequeño castigo por dejarme estudiar sola. Si somos compañeras de cuarto, entonces deberíamos sufrir juntas, mi dolor es tu dolor, dijo Lin Wu con un tono un poco espeluznante. Lin Wu se acercó a la mesa de su compañero de cuarto y tomó una regla larga que estaba sobre la mesa. Utilizó la regla y la deslizó en el espacio entre el colchón y la cabecera de su compañero de cuarto. Usando hábilmente la regla sin hacer ruido, Lin Wu sacó un pequeño llavero que estaba escondido por su compañero de cuarto. Jejeje. Lin Wu tomó la llave en su mano y se rió en silencio. Ahora todo el contenido de tu mini nevera es mío, murmuró Lin Wu. Luego usó la llave y abrió la puerta del mini refrigerador. Tan pronto como abrió la puerta del mini refrigerador, las latas brillantes de bebidas energéticas iluminaron sus ojos. Me has estado ocultando la edición especial limitada serie de elixires de energía Ultra Boost todo este tiempo. Pero ya no más, ahora los reclamo como míos, dijo Lin Wu para sí mismo. La serie Elixir era una marca de bebida energética que era muy popular entre la gente en ese momento y era la favorita de Lin Wu. La lata que sostenía en su mano era una versión especial de edición limitada que se había lanzado recientemente, pero era muy difícil de encontrar. Lin Wu había estado en la fila durante horas, pero aún no podía comprarla. Se decía que la bebida energética que tenía en la mano era 1000% más potente que cualquier marca del mercado y era la mejor para beber mientras estudiaba y trabajaba. Lin Wu abrió la lata de serie elixir de energía ultra potenciadora y su boca comenzó a babear. Finalmente, con esto, superaré la tribulación que es el examen final, proclamó Lin Wu. Y con esto, tomó su primer sorbo. Una intensa alegría se extendió por todo su cuerpo mientras su mente entraba en un estado de euforia. Delicioso. Puedo sentir la energía corriendo a través de mí, exclamó Lin Wu. Luego se bebió toda la lata de un trago y se sentó a estudiar. Podía sentir que su mente trabajaba cada vez más rápido hasta que finalmente las palabras empezaron a salir de su libro de texto. Ah, tal es el poder otorgado por la serie Elixir de Energía Ultra Boost, pronunció Lin Wu con júbilo. Lin Wu podía ver las palabras formando imágenes frente a él en el aire, que luego entrarían en su mente. Pero cada vez que éstas entraban en su cerebro, sentía un dolor punzante en su cuerpo. Esto no es más que el dolor del éxito, se afirmó Lin Wu. Continuó leyendo durante un tiempo desconocido hasta que finalmente empezó a sentir un frío increíble. ¿Por qué de repente hace tanto frío? ¿Estamos en pleno verano? Se preguntó Lin Wu. Estaba a punto de levantarse para cerrar la ventana cuando descubrió que no podía moverse en absoluto. Su cuerpo se sentía como si estuviera congelado. ¿Qué me está pasando? ¿Me he excedido en el uso del cerebro? Pensó Lin Wu. Intentó hablar, pero se dio cuenta de que tampoco podía hacerlo. Resignándose a su destino, se dejó llevar. Ah, ya he estudiado lo suficiente para aprobar el examen de mañana. Debería tomar una siesta hasta entonces, estaré bien por la mañana, dijo Lin Wu para sí mismo. Y con estas como sus últimas palabras que fueron completamente ignoradas, Lin Wu entró en su sueño final.
¿Se fue la luz? ¿Por qué está tan oscuro aquí? Pensó Lin Wu. Lin Wu miró a su alrededor, pero todo lo que podía ver era oscuridad por todas partes. Pero espera, incluso si se fuera la luz no debería estar tan oscuro, debería ser de mañana ahora, se dijo Lin Wu en un tono confundido. Luego trató de moverse y descubrió que apenas podía moverse. De hecho, ni siquiera podía sentir sus extremidades, lo único que podía sentir era su torso. Dormí mal y bloqueé la circulación sanguínea a mis extremidades. Lin Wu murmuró para sí mismo. Pensó que esperar un poco lo solucionaría, pero después de 5 minutos seguía sin sentir sus extremidades. Desesperado en ese momento, decidió pedir ayuda. ¡Ayuda! No puedo moverme. No siento mis extremidades, gritó Lin Wu, pero no le salieron las palabras. Lin Wu se dio cuenta entonces de que todo lo que había dicho hasta ahora solo estaba en su mente. Ninguna palabra salía de su boca. Timbre. De repente, se escuchó un sonido en la mente de Lin Wu como si fuera una notificación de su teléfono inteligente. ¿Qué es esto? Lin Wu pensó para sí mismo cuando de repente apareció una ventana frente a él. Sistema activado. Emitiendo misión. Error. No se encontró el directorio de misiones. Analizando. Por favor espere unos minutos. Nubgies de pollito. ¿Qué diablos es esto? Exclamó Lin Wu. Timbre. Nuevos parámetros identificados. Formulación de un nuevo directorio de misiones. Primera misión emitida. Salir de nuevo. Nuevo. ¿Qué quieres decir con nuevo? Capítulo 2, Gusano. Lin Wu negaba su situación actual. No podía creer la voz que escuchaba ni la pantalla flotante que podía ver frente a él. No, todo esto es un sueño. Todavía estoy soñando, es cierto. Estoy demasiado cansado y mi cerebro no está funcionando correctamente, dijo Lin Wu para sí mismo. Lin Wu siguió hablando consigo mismo y sintió que estaba a punto de volverse loco. Intentó moverse lo más que pudo, pero sintió que estaba limitado. Incapaz de hacer nada en ese momento, finalmente se calmó. Está bien. Aunque esto sea solo un sueño, debería seguirle el juego, ¿no? Esto es solo un entretenimiento extra, sí. Me divertiré un poco antes del examen, se dijo Lin Wu, todavía en negación. Entonces esta cosa quiere que salga de nuevo. ¿Pero qué huevo es ese? Espera, ¿esto significa que estoy dentro de un huevo? Pensó Lin Wu. Lin Wu intentó moverse de nuevo, pero esta vez trató de prestar atención a la sensación que le producía su entorno. Sentía como si hubiera una superficie suave, lisa y elástica que lo contuviera. Si esto es un huevo, ¿por qué es tan suave y elástico? Pensó Lin Wu. De repente, tuvo una revelación al recordar lo que había estudiado antes. Lin Wu era estudiante de biología, por lo que sabía mucho sobre animales y plantas. Los únicos animales cuyos huevos son tan blandos como estos son los reptiles, los anfibios o los peces. Eso significa que ahora mismo yo soy una de esas criaturas, determinó Lin Wu. Lin Wu luego intentó pensar en un método mediante el cual pudiera salir del huevo. El huevo todavía está blando, por lo que esto significa que aún no está maduro. El hecho de que yo no tenga extremidades también explicaría que mi cuerpo simplemente no se ha desarrollado todavía, concluyó Lin Wu. Habiendo llegado a un resultado, Lin Wu ahora sabía qué hacer. Esto es fácil. Solo tengo que esperar hasta que madure lo suficiente y el huevo se endurezca y se vuelva quebradizo. Si tengo suerte, este sueño también terminará antes. Eso sería matar 2 pájaros de un tiro, decidió Lin Wu. Después de decidir su curso de acción, Lin Wu comenzó a cantar para pasar el tiempo. Lo que tú digas, Bu. Está bien, está bien, está bien. Acertar o fallar. Tienen un novio. Lin Wu siguió cantando canciones al azar hasta que se aburrió y finalmente se quedó dormido. Después de un tiempo indeterminado, Lin Wu se despertó y se sintió aturdido. Podía sentir temblores en los alrededores. Estos temblores se volvieron cada vez más intensos y finalmente se sintieron como un terremoto. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? Oh, no, todavía estoy en el sueño de alguna manera, dijo Lin Wu con sorpresa. Unos segundos después, la fuente de los temblores estaba justo encima de él. Lin Wu podía sentir las ondas palpitantes que pasaban por su cuerpo y lo hacían temblar también. Los temblores se habían vuelto tan intensos que Lin Wu sintió dolor debido a ellos. Era como si todos sus órganos internos estuvieran siendo masajeados por una masajista muy mala, como las que se encuentran en un lugar turbio. Era como si se negara a pagarle una propina a la masajista y ahora ella le estuviera dando un servicio especial. No, tengo que escapar, o estos temblores me matarán sacudiéndome hasta la muerte, decidió Lin Wu.
Lin Wu comenzó a forcejear de nuevo y a mover su cuerpo. Afortunadamente, esta vez sintió como si la superficie que lo rodeaba se hubiera vuelto más dura y rígida. Esta vez, de hecho, pudo empujar contra ella y no sería empujado hacia atrás. Lin Wu jadeó y logró hacer un agujero en el caparazón. ¿Sí? Ahora solo necesito hacerlo más grande y escapar, exclamó Lin Wu. Siguió presionando el pequeño agujero con su cuerpo como pudo y lo expandió. En todo el proceso, Lin Wu de alguna manera había olvidado que todavía no tenía extremidades y estaba rompiendo el huevo. Había demostrado que su conjetura anterior era errónea. No era que no tuviera extremidades porque su cuerpo no estaba maduro. Era simplemente porque se suponía que su cuerpo actual no tenía extremidades en absoluto. Y éxito, Jai. Gritó Lin Wu para sí mismo. Se movió para orientar su cuerpo y lo empujó hacia afuera a través del agujero que había hecho en el caparazón. Para su sorpresa, pudo moverse con bastante agilidad incluso sin sus extremidades. Era como si fuera un instinto y fuera parte intrínseca de él. Fue entonces cuando oyó un sonido familiar. Timbre. Primera misión completada. Salir de nuevo. Recompensa obtenida. Libertad. Segunda misión emitida. Error. No se encontró el directorio de misiones. Recálculo de parámetros. Por favor espere pacientemente. Chicken Ugie. ¿Qué quieres decir con que esperar pacientemente? Estoy a punto de morir aquí, gritó Lin Wu. Me voy. No puedes decirme qué hacer, tú. Espera, ¿qué eres de nuevo? Ah, sí, sistema. Habló. Me voy, estúpido sistema, volvió a enfatizar. Luego, Lin Wu comenzó a moverse y a estremecerse a través de sus alrededores, que le parecieron partículas suaves y moldeables. ¿Qué es todo esto? Esto parece, tierra. ¿Estoy bajo tierra? Lin Wu siguió moviéndose y retorciéndose a través de la tierra que lo rodeaba y se alejó de la fuente de los temblores. Unos minutos después, se había alejado lo suficiente y ya no podía sentir esos temblores. Ah, por fin. Ahora estoy a salvo y no siento que me estén reorganizando las entrañas. Fue entonces cuando Lin Wu escuchó nuevamente el sonido de notificación. Timbre. Nuevos parámetros calculados. Análisis completado. Segunda misión. Llegar a la superficie. Recompensa potencial. Lin Wu se quedó un poco atónito al leer la ventana de notificación que acababa de aparecer frente a él. Anteriormente, cuando recibió la primera notificación, no le había prestado mucha atención porque estaba demasiado desorientado por su situación. Pero ahora que se había calmado y también había superado un esfuerzo, se sentía mucho más estable. No creo que la primera notificación mencionara una recompensa. Espera. ¿Por qué mencionas una recompensa si solo vas a poner signos de interrogación delante de ella? Eres un sistema realmente estúpido, ¿no? Afirmó Lin Wu. Para entonces, Lin Wu ya había comprendido un poco su situación. Comprendió que el sistema era como la interfaz de un videojuego, o tal vez incluso el sistema de una novela de sistemas. Si es como pienso, entonces soy bastante desafortunado. Simplemente me tocó un sistema estúpido y tonto. Volviendo su mente a la situación actual, Lin Wu pensó en cómo proceder. Dice que necesito llegar a la superficie. Eso significa que la superficie debería ser el lugar de donde provenían los temblores, solo necesito dirigirme hacia allí, dedujo Lin Wu. Si muero por esto, te patearé el trasero, estúpido sistema. Maldijo antes de continuar su viaje. Unos minutos más tarde, una luz cegadora llenó su visión cuando llegó a la superficie. Tierra. Oh, espera, ya estaba en la tierra, superficie. Exclamó. Fue en ese momento que Lin Wu miró hacia abajo y vio su cuerpo. Un nivel extremo de conmoción llenó su ser cuando se dio cuenta y comenzó a dudar de su propia existencia. Soy un gusano. Timbre. Segunda misión completada. Llegar a la superficie. Recompensa obtenida. Analizando, por favor espere un momento. Lin Wu se quedó allí tendido, tan inmóvil como un gusano muerto, revolcándose en la autocompasión y la conmoción. Timbre. Análisis completo. Recompensa obtenida. Autoconocimiento. Capítulo 3, Advertencia. Lin Wu aún no se recuperaba de su sorpresa y seguía tendido en el suelo como un gusano muerto. Bueno, ahora era un gusano de verdad, así que era un poco cierto. Soy un gusano. Soy un gusano. Soy un gusano, Lin Wu seguía repitiendo. Pasó una hora hasta que Lin Wu finalmente pudo recuperarse. Se dio la vuelta y miró al cielo antes de mirar el suelo. También miró las hojas gigantes de hierba, que eran 3 veces más altas que todo su cuerpo. No soy solo un gusano, soy un gusano diminuto.
Ni siquiera llenaría el estómago de un pajarito, dijo Lin Wu con autocompasión. Timbre. Nuevo entorno detectado. Analizando. Nuevos parámetros identificados. Expansión de variables. Anfitrión identificada. Iniciando proceso de integración. Error integrando. Recursos insuficientes. Próxima misión. Análisis de datos. Nueva misión. Reúne recursos energéticos viables. La nueva notificación que acaba de aparecer hizo que Lin Wu despertara de su espiral de autocompasión. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué quieres, estúpido sistema? Dijo Lin Wu mientras miraba la ventana que flotaba frente a él. Lin Wu podía entender las palabras que tenía frente a él, pero no podía entender lo que significaban en ese contexto. Era una persona moderna que usaba computadoras a diario, por lo que estos términos no eran nada nuevo para él, pero parecía que estaban incompletos y, como tal, no podía explicarlos por completo. Ahora tengo una nueva misión, pero no dice cuál es la recompensa. ¿Está relacionada con el error que muestra? ¿Qué significa recursos energéticos viables? Interrogación de cierre, se preguntó Lin Wu. Fue entonces cuando de repente oyó un fuerte chirrido. Venía de lejos y parecía acercarse lentamente a su ubicación. ¿Qué es ese sonido? Espera, ¿cómo puedo escucharlo? ¿Los gusanos no tienen oídos?, se preguntó Lin Wu. Miró a su alrededor en busca de la fuente del sonido, pero no pudo localizarla debido a su estatura. Lin Wu era muy pequeño, su longitud era de unos 2 centímetros y su grosor era de unos 2 milímetros también. En todos los aspectos, solo podía describirse como diminuto. Su color era marrón oscuro y su piel era suave, pero no era viscosa como una lombriz de tierra. Había 2 pequeñas manchas negras en su extremo frontal, junto con una boca circular que no tenía ningún tipo de dientes. Las 2 pequeñas manchas eran en realidad los ojos de Lin Wu. Para una persona normal, los ojos actuales de Lin Wu se verían como puntos negros que no tenían ninguna función, pero aún así, en realidad funcionaban como el ojo humano normal. Esto le permitió tener la misma visión que tenía antes, cuando era humano. Lin Wu se retorció resignado mientras decidía simplemente hacer la misión. De todos modos, no tenía nada más que hacer allí. Por recurso energético, el sistema debería referirse a los alimentos, ¿no? Quiero decir, si se refería a recursos energéticos viables y no a cualquier recurso energético, dijo Lin Wu para sí mismo. Inconscientemente, Lin Wu ya había comenzado a aceptar su situación actual como gusano y también que esto no era un sueño. Ahora estaba tratando de recordar qué comían los gusanos. Sabía que los gusanos podían comer muchas cosas, pero eso también dependía del tipo de gusano que fueran. Por ejemplo, la lombriz de tierra era un detritívoro que se alimentaba de la materia muerta y en descomposición del suelo, mientras que había otros gusanos como las tenías, que eran parásitos y vivían dentro de otros animales. También había gusanos como los gusanos, que eran las larvas de las moscas y vivían en la carne y las plantas en descomposición. Lin Wu miró su cuerpo y no pudo determinar qué tipo de gusano era. No había características específicas que coincidieran con un tipo específico, y todo lo que tenía eran rasgos muy comunes y vagos. Supongo que tengo que intentar comer de todo, pensó Lin Wu. Luego miró el suelo debajo de él y se preguntó qué ocurriría, pero la idea de comer tierra le provocó náuseas. De todos modos tengo que intentarlo, si no me gusta probaré otra cosa, se motivó Lin Wu. Luego respiró profundamente por todo su cuerpo. De hecho, el cuerpo de Lin Wu no tenía pulmones, su fisiología de gusano le permitía respirar el aire usando su piel. Aunque había una cosa que lo desconcertaba. Sabía que los gusanos no tenían pulmones y respiraban a través de su piel, pero el problema era que esto solo sucedía porque su piel era húmeda y viscosa. Esta baba les permitía respirar y facilitaba el intercambio de gases. Lin Wu solo podía atribuirlo a alguna razón desconocida, ya que no tenía idea de qué tipo de gusano era. Dejando estos pensamientos de lado, puso su boca en el suelo y tragó un bocado de tierra. No tenía dientes, por lo que no masticó y simplemente lo tragó directamente. Para su sorpresa, la tierra que acababa de comer no tenía sabor a nada. Oh, espera. Ahora que soy un gusano, debería tener diferentes tipos de papilas gustativas, por lo que no debería molestarme tanto, se dio cuenta Lin Wu. Después de comprender esto, Lin Wu comió más tierra y siguió comiendo hasta que se sintió lleno. Una vez que se sintió lleno, ni siquiera un minuto después sintió que podía comer de nuevo. Vaya, me dio hambre bastante rápido. Tal vez los gusanos siempre tienen hambre así, pensó Lin Wu. Sin que él lo supiera, de su otro extremo salían pequeñas bolitas marrones. Cuanto más comía, más salían.
Solo cuando había comido lo suficiente para hacer un pequeño agujero en el suelo se dio cuenta de que también había un pequeño montículo detrás de él. ¿Qué? ¿De dónde salió este montón de tierra? Se preguntó Lin Wu mientras lo miraba con expresión de asombro. Bueno, tan sorprendido como un gusano podría parecer. Un repentino ataque de comprensión golpeó a Lin Wu cuando comprendió que era el pequeño montículo detrás de él. No. No me digas que voy a hacer caca en todos lados. Como exhumano, no puedo aceptarlo, mi amor propio no lo permitirá, exclamó Lin Wu. Pasaron unos minutos más y Lin Wu se aburrió porque no recibió ninguna notificación nueva. Supongo que comer tierra no se considera como recolectar recursos viables, pensó Lin Wu. Su mirada se desvió hacia la hierba que lo rodeaba por todas partes. Iba desde el horizonte a su izquierda hasta el horizonte a su derecha. En todas partes donde podía ver había hierba, y solo en lo más lejano podía ver los árboles. Quizás la distancia real entre Lin Wu y los árboles era solo de unos pocos metros, pero para su pequeño tamaño, ya era equivalente a unas pocas millas. Me comeré la hierba. Al menos debería saber mejor que la tierra, se dijo Lin Wu. Luego se arrastró hacia una brizna de hierba y comenzó a comerla. Comer hierba era un poco más difícil que comer tierra, ya que no tenía dientes para cortarla, pero al final pudo comer un poco. El sabor de la hierba lo golpeó un poco diferente, o más bien era el mismo que cuando era humano. Lin Wu casi lo escupió debido a lo familiar que era su sabor, pero pudo retenerlo gracias a su pura fuerza de voluntad. No te lo pierdas. Puedes lograrlo, se animó Lin Wu. Finalmente, Lin Wu logró tragar con éxito el trozo de hierba. Esperó un minuto antes de comer más. Entonces se dio cuenta de que cuanto más comía, más fácil le resultaba comer. Era como si el sabor de la hierba finalmente se estuviera volviendo normal para él. También sintió un pequeño aumento de energía. Sintió que su resistencia se había recuperado y que la fatiga que había acumulado debido a cavar y arrastrarse había desaparecido. Parece que la hierba me da más energía. Creo que me comeré esto, pensó Lin Wu. Fue entonces cuando Lin Wu vio algo que colgaba sobre él. Era una pequeña bola verde que colgaba de un pequeño tallo verde. ¿Es eso una fruta? ¿Una fruta de hierba? ¿Qué tipo de hierba tiene fruta? Lin Wu habló con una expresión perpleja que era imaginaria. Queriendo probar esa fruta, Lin Wu comenzó a treparse por las briznas de hierba. Unos minutos después, estaba en lo más alto y cerca de la fruta. La fruta ahora colgaba debajo de él y la única forma de acceder a ella era colgándose también boca abajo. Así lo hizo. Se enroscó y dejó colgando la mitad de su cuerpo sobre la brizna de hierba y extendió la mano para alcanzar la fruta. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la oscuridad lo cubrió. Una gran sombra se encontraba ahora de pie sobre él. Miró hacia arriba y luego se quedó paralizado de miedo. Un pájaro. Ah, me va a comer. Gritó Lin Wu, aunque lo único que salió de su boca fueron algunos sonidos inaudibles. Chirrido. El pájaro gorjeó e inclinó la cabeza para observar de cerca a Lin Wu. Después de verlo, el pájaro hizo su trabajo y lo picoteó. Lin Wu ya se había rendido y había cerrado los ojos en señal de aceptación. Estaba esperando a que lo devoraran cuando, de repente, los temblores comenzaron de nuevo y un líquido pegajoso y cálido lo cubrió. Lin Wu estaba demasiado asustado para abrir los ojos y comprobarlo, pero fue entonces cuando volvió a escuchar la notificación. Timbre. Recurso energético detectado. Analizando. Recurso energético viable identificado. Recurso absorbente. Reiniciando el proceso de integración. Error. Recursos insuficientes. Recálculo de parámetros. Análisis. Cambio a protocolos alternativos. Cambio realizado con éxito. Integración parcial iniciada. Por favor espere pacientemente. Advertencia. 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 Anormalidad detectada, datos corruptos. Esto fue lo último que vio Lin Wu antes de que su conciencia se desvaneciera. Capítulo 4, Fuente de energía. HNGGGGG. Lin Wu se despertó después de un tiempo desconocido con un fuerte gruñido. Aunque tal vez el gruñido solo fuera audible para él e incluso imaginario en cierto nivel. Abrió los ojos y miró a su alrededor y se encontró tendido en un pequeño pozo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se preguntó Lin Wu preguntándose el motivo de su desmayo. Se giró y vio algo que le hizo caer al suelo. Ah, ¿qué es eso? Preguntó. Frente a él yacía el cadáver disecado de un pájaro. El cadáver estaba medio aplastado y parecía como si alguien lo hubiera pisoteado con fuerza, aunque no se veía sangre en ningún lugar cercano.
El cadáver estaba completamente seco, como si hubiera estado secándose al sol durante días. ¿Es este el mismo pájaro que me atacó? ¿Cómo es que ahora está muerto? Dijo Lin Wu. Luego se acercó para echar un vistazo y descubrió la razón. Justo detrás del cadáver, pudo ver una huella profunda de pezuña. Se subió a una brisna de hierba y pudo ver algunas huellas más a poca distancia del cadáver del pájaro. Parece que el pájaro murió aplastado por la pata de algún animal. ¿Pero por qué está seco y desecado? Pensó Lin Wu. De repente, Lin Wu se dio cuenta de la posible razón de eso. No me digas que he estado inconsciente durante muchos días, adivinó Lin Wu. Para confirmar su suposición, miró la hierba que lo rodeaba y notó que tenía la misma longitud que antes e incluso la tierra parecía ser la misma. El lugar donde había comido la hierba todavía estaba húmedo y fresco. Parece que mi suposición es incorrecta. Si hubieran pasado días, entonces esta parte se habría secado, respondió Lin Wu. ¿Pero qué pasó exactamente? Intentó recordar. La notificación. Se dio cuenta de repente Lin Wu. Hubo algún tipo de advertencia que apareció antes de que cayera inconsciente, recordó Lin Wu. ¿Cómo puedo volver a ver la ventana de notificaciones? ¿Ayuda? ¿Notificación? Gritó Lin Wu. Probó algunas palabras, pero no parecieron funcionar y se frustró. Maldita sea, estúpido sistema. Maldijo. Timbre. Notificación. ¿Quieres ver los registros anteriores? De repente, la ventana de notificación apareció ante sus ojos. ¿Oh? ¿Esa palabra es estúpida o sistema? Lin Wu intentó gritar nuevamente. Entonces es solo un sistema. Aún así, te llamaré un sistema estúpido como lo que eres. Jeje, decidió Lin Wu. Lin Wu revisó entonces el registro que estaba almacenado en el sistema para tener una idea de lo que había sucedido. La mayor parte era lo mismo que había visto antes de desmayarse, pero se le agregaron algunas líneas nuevas. Esto debe haber surgido cuando estaba inconsciente, pensó Lin Wu. Las nuevas líneas dicen: fuente de energía anormal detectada. Recalibrando. Analizando fuente de energía. Se encontró un tipo de energía desconocido de alta calidad. Análisis preliminar completo. Se encontró que la fuente de energía es la sangre. Proceso de integración parcial. Vínculo establecido, fuente de energía viable. Proceder. Datos vitales del anfitrión. Análisis. Advertencia. Se detectó un huésped no humano. Identificación del huésped. Especie desconocida detectada. Atención. Recursos energéticos bajos. Proceso de integración parcial. Paralizado. Advertencia. Por favor, reúna más recursos energéticos. Lin Wu siguió leyendo los registros una y otra vez mientras se sentía un poco perdido. Entonces, ¿la fuente de energía que encontró fue sangre? Adivinó Lin Wu. Luego miró el cadáver disecado del pájaro y recordó la sensación de algo cálido y pegajoso que lo cubría antes de caer inconsciente. Parece que la sangre del pájaro era la fuente de energía y fue absorbida por el sistema después de que me salpicó, concluyó Lin Wu. Entonces, si necesito completar la misión, ¿necesito más sangre? ¿Necesito solo la sangre de un pájaro o cualquier sangre serviría? Pensó Lin Wu. Luego Lin Wu miró a su alrededor en busca de más sangre que pudiera ver, pero debido a su pequeña estatura, no pudo mirar mucho más allá. Maldito sistema estúpido, si quieres sangre al menos dime dónde encontrarla, maldijo Lin Wu. Timbre. Entorno analizado. Se obtuvieron coordenadas preliminares. Función mapa. Activada. Radiación energética detectada. Cálculo de coordenadas. Recurso energético ubicado. Marcado en el mapa. Lin Wu quedó estupefacto ante esta nueva revelación que acababa de leer. ¿Tienes una map? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, al menos no eres completamente estúpido, dijo Lin Wu. Abre el mapa, ordenó Lin Wu. Timbre. Entonces apareció una nueva pantalla frente a Lin Wu. Era la pantalla del mapa. El mapa era bastante simple, en el sentido de que solo mostraba la posición de Lin Wu y la ubicación del recurso energético mencionado. No había nada más en los mapas, excepto estos dos puntos. Lin Wu verificó la distancia entre los dos puntos y descubrió que estaban en diagonal, en lados opuestos del mapa. ¿Qué tan lejos está esto? No puedo decirlo con solo pensar en estos dos puntos. ¿Cuál es la distancia entre los dos puntos? Preguntó Lin Wu. Timbre. Error. No se puede ejecutar el comando. Atención. Recursos energéticos bajos. Señal. Entonces no podrá decírmelo a menos que le consiga más recursos, ¿eh? Se dijo Lin Wu. Lin Wu se orientó entonces según la ubicación de la fuente de energía y comenzó a gatear hacia ella. Al principio, estaba bien, sabía que, como era pequeño, le llevaría un tiempo llegar al lugar.
Pero cuando pasaron 6 horas y el sol se había puesto, Lin Wu no pudo soportarlo más. Ah, me doy por vencido. ¿Qué tan lejos está esta fuente de energía? Los marcadores ni siquiera se han movido un poco, dijo Lin Wu mientras miraba el mapa. Había estado observando el mapa para ver la distancia, pero descubrió que no parecía haber señales de que los marcadores de posición se movieran. Pensó que vería al menos un ligero cambio, pero fue en vano. La distancia aún era demasiado grande para él. ¿La función del mapa está rota? ¿Es por eso que me dice que estoy en la misma ubicación? Pensó Lin Wu con una expresión un poco de impotencia. Estruendo. Un extraño sonido retumbante provenía del estómago de Lin Wu. Timbre. Advertencia. Los niveles de energía personal del anfitrión están en un nivel crítico, consuma los nutrientes. Espera, ¿por qué de repente tengo tanta hambre? ¿Por qué pasó de 0 a 100 de inmediato? ¿No debería ser un aumento gradual? Se preguntó Lin Wu mientras luchaba contra la ola de hambre. Lin Wu miró la brizna de hierba más cercana y la mordió. Un par de horas después, había devorado una pequeña área de hierba. Esto debería ser suficiente. Si tengo hambre puedo comer en cualquier momento. De todos modos, estoy rodeado de hierba, se dijo Lin Wu. Luego emprendió su viaje nuevamente y continuó. Dormía cuando estaba cansado y comía cuando tenía hambre. Los días pasaban y la mente de Lin Wu se volvía borrosa. No podía decir qué día era. Finalmente, un día vio el cambio en el mapa. La distancia entre los dos puntos finalmente se había reducido. ¿Sí? Sí. Gritó Lin Wu. Finalmente, debería estar cerca de la fuente de energía ahora, se dijo Lin Wu. 10 horas después, Lin Wu finalmente llegó a la fuente de energía. Pero cuando la vio, se sorprendió por completo. Había dos cadáveres frente a él. Uno era de un jabalí de gran tamaño, que tenía una espada apuñalada en la espalda. Mientras que el otro cadáver era un hombre que vestía túnicas de estilo antiguo, había sido corneado en el estómago por los colmillos del jabalí. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el jabalí es tan grande y el hombre viste así? Se preguntó Lin Wu. Fue entonces cuando miró de cerca el cadáver del hombre y los engranajes de su mente comenzaron a girar. Se dio cuenta de lo que pudo haber sucedido y quién podría ser ese hombre. No saquemos conclusiones apresuradas. Primero conseguiré la fuente de energía, decidió Lin Wu. Luego siguió las instrucciones del sistema y se arrastró hasta el brazo del hombre. El mapa señalaba el lugar exacto donde el hombre sostenía la espada en posición de apuñalar. Estaba cubierta de sangre y no se podía saber de quién era la sangre. A Lin Wu le tomó otra hora llegar hasta el punto, pero tan pronto como lo hizo sonó otra notificación. Timbre. Fuente de energía detectada. Absorbente. Advertencia. Se ha obtenido una fuente de energía de altísima calidad. Advertencia. Los signos vitales del anfitrión son inestables. Recálculo de parámetros. Análisis. Error. Fuente de energía inestable. Advertencia. Tranquilizar al huésped para estabilizar la fuente de energía. ¿Qué quieres decir? No. No te atrevas, estúpido sistema, maldijo Lin Wu. Y con esto, cayó inconsciente otra vez. Capítulo 5, Nodo de datos. Después de un tiempo indeterminado, Lin Wu se despertó y se cayó. No podía controlar su cuerpo y se sentía como si estuviera en un cuerpo nuevo nuevamente. ¿Qué es esto ahora? Lo primero que vio Lin Wu frente a él fueron los dos cadáveres disecados del jabalí y el hombre que vestía ropas antiguas. Aunque lo más sorprendente fue que Lin Wu sintió como si estos cadáveres se hubieran vuelto más pequeños. Se acercó para echar un vistazo y descubrió que no eran los cadáveres los que se habían hecho más pequeños sino él mismo el que se había hecho más grande. No es de extrañar que no pueda controlar bien mi cuerpo. De alguna manera, me hice más grande, se dijo Lin Wu. El cuerpo de Lin Wu ahora tenía la longitud de un brazo y su grosor era aproximadamente el mismo que el de un dedo. Los ojos que alguna vez fueron pequeños puntos negros, ahora eran puntos negros más grandes. ¿Es esto obra del estúpido sistema? ¿Qué hizo esta vez? Preguntó Lin Wu. Sistema, gritó. Timbre. Notificación. ¿Quieres ver los registros anteriores? Sí. Estado del anfitrión. Inconsciente. Desvío de energía. Inicio de cálculos pendientes. Advertencia. Carga energética excesiva. Protocolos de autoconservación. Activados. Pendiente de cálculo. Completado. Alerta. Nodos de datos detectados. Emisión de misión. Obtener nodos de datos. Misión competida. Nodos de datos obtenidos. Recompensa obtenida. Nodos de datos, cantidad igual 2. Analizando nodo de datos. Se encontraron parámetros desconocidos.
Advertencia. Se necesita potencia de procesamiento adicional. Permiso para activar IA computacional. Rechazado, no se encontró la integración de Lost. Reorientación de subrutinas. Se inició la mejora de Lost. Notificación. Espere a que se complete la mejora. Mejora de Lost. Completado. Datos vitales del huésped. Estable. Proceso de integración parcial. Completa. Advertencia. Se requiere permiso de Lost para realizar otras tareas. Lin Wu finalmente pudo comprender lo que había sucedido mientras estaba inconsciente. El sistema parece haber sido incapaz de manejar la energía y por lo tanto lo había dejado inconsciente para poder hacerlo sin dañarlo. El sistema incluso mejoró su cuerpo y lo hizo crecer hasta su tamaño actual. Parece que el sistema también necesita que yo sea más fuerte para poder trabajar. Supongo que no es tan estúpido, se dijo Lin Wu. Aunque no ayuda que todavía sea un gusano, pensó con resignación. Justo cuando Lin Wu estaba a punto de pensar qué hacer a continuación, la pantalla de notificación apareció frente a él nuevamente. Timbre. Notificación. ¿Hay nodos de datos no analizados disponibles? Por favor otorgue permiso para continuar. Lin Wu se preguntó si debía darle permiso al sistema o no. Según él, el sistema parecía tener muchos errores y no funcionaba bien. No podía saber qué haría a continuación, pero al final decidió seguir adelante. Al menos no me ha causado ningún daño hasta ahora. Bueno, excepto el desmayo, pensó Lin Wu. Permiso concedido, aprobó Lin Wu. Timbre. Permiso para activar IA computacional. Concedido. Analizando datos nodo 1. Por favor espere pacientemente. Suspiro. ¿Y ahora, cuánto tiempo tengo que esperar? Murmuró Lin Wu. Pero justo cuando decía esto, sonó otra notificación. Timbre. Analizando nodo de datos 1. Completado. Actualización de bancos de datos. Nuevos datos obtenidos. Actualización de datos de Lost. Por favor verifique la ventana correspondiente. Analizando datos nodo 2. Por favor espere pacientemente. Lin Wu se sintió un poco sorprendido por la velocidad con la que el sistema había terminado el proceso. Con el récord anterior, esperaba que durara al menos unas horas y no solo un par de segundos. Se preguntó si el siguiente proceso se completaría a la misma velocidad. Esperó un minuto, pero no pasó nada. Vaya, parece que esto llevará más tiempo. Ahora bien, ¿cómo puedo comprobar la nueva ventana que dice? Se dijo Lin Wu. Datos de Lost. Ordenó Lin Wu. Timbre. Luego apareció una nueva ventana frente a Lin Wu. Esta era completamente diferente del mapa y la ventana de notificaciones. Esta tenía muchas más cosas escritas y parecía estar más organizada. Lin Wu comenzó a leer los datos que estaban escritos en la nueva ventana. Nombre del anfitrión. Lin Wu. Edad. 25 días. Especie huésped. Gusano de barro común, mejorado juvenil. A la espera de datos adicionales. Análisis en curso. Lin Wu se sintió un poco decepcionado por la falta de información en la ventana. Esperaba una explicación más detallada, pero parecía que esto era todo lo que había disponible por el momento. Bueno, al menos es mejor que nada. Ahora sé quién soy y también cuánto tiempo llevo en este mundo, se dijo Lin Wu. Parece que tengo que esperar un poco más para obtener los datos del segundo nodo de datos. Espera, entiendo que la fuente de energía era sangre, pero ¿de dónde vinieron estos nodos de datos? Pensó Lin Wu. Justo cuando Lin Wu se preguntaba esto, apareció otra notificación. Timbre. Nodo de datos 2. Análisis completado. Bancos de datos. Actualizado. Datos del anfitrión. Actualizado. Alerta. Por favor revise la ventana correspondiente. No ha pasado tanto tiempo. Veamos qué hay de nuevo. Datos de Lost, ordenó. Timbre. La nueva ventana de notificación apareció frente a Lin Wu, pero esta vez la ventana era mucho más grande que antes. Nombre del anfitrión. Lin Wu. Edad. 25 días. Esperanza de vida. 2 meses. Especie huésped. Gusano de barro común, mejorado juvenil. Cultivo del anfitrión. Tercera etapa del reino del templado del cuerpo. Almacenamiento de ki. No disponible cultivo insuficiente. Línea de sangre. Ninguna. Técnicas de cultivo. Ninguna. Habilidades ki. Ninguna. Inventario. Vacío. Núcleo de la bestia. No formado. Justo cuando Lin Wu terminó de leer la ventana, apareció otra notificación. Timbre. Misión completa. Reúne un recurso energético viable. Recompensa obtenida. Mejora corporal. Misión emitida. Llegar al reino de refinamiento de ki. Recompensa. Mayor esperanza de vida. Fracaso. Muerte. Lin Wu quedó completamente sorprendido por la nueva información que acababa de obtener. Ahora comprendía que no estaba en un mundo común, sino en un mundo de cultivación.
Eso explicaba la vestimenta de estilo antiguo del hombre. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Moriré en 2 meses? Si no quiero morir, necesito completar la misión. Pero para cultivar, ¿no necesitaré una técnica de cultivo? ¿Qué hago? Múltiples preguntas aparecieron en la mente de Lin Wu mientras se aturdía. Timbre. Pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, apareció otra notificación. Fuente de energía detectada. Marcada en el mapa. Función de escáner. Disponible. Misión emitida. Matar a la bestia que se acerca. ¿Bestia? ¿Qué bestia? Cuéntame más, estúpido sistema. Maldijo Lin Wu al oír el crujido de los arbustos. Capítulo 6, Bestia. Lin Wu esperó con la respiración contenida, escuchando el susurro de los arbustos. Ya había sido advertido por el estúpido sistema, por lo que estaba asustado. Se preguntaba qué tipo de bestia sería. Había visto al jabalí y al pájaro, por lo que sabía que incluso una bestia débil podría matarlo con bastante facilidad. Chicken Ugies. Este maldito y estúpido sistema, ¿no pudo calentarme antes? ¿Cómo se supone que yo, un gusano, pueda matar a una bestia? Maldijo Lin Wu. El susurro de los arbustos siguió intensificándose hasta que finalmente se detuvo. Lin Wu se escondió entre los cadáveres ahora disecados del jabalí y el hombre. Estaba esperando lo que fuera que viniera. El sistema no dijo nada sobre una penalización por falla, así que debería estar bien si me escondo aquí, pensó Lin Wu. Entonces Lin Wu de repente se dio cuenta de algo. Chicken Ugies, esa maldita bestia está aquí por estos cadáveres, ¿no? Mierda, incluso mi inteligencia se ve afectada por este cuerpo de gusano. Lin Wu maldijo de nuevo. No había ningún lugar al que Lin Wu pudiera escapar en este momento, por lo que simplemente siguió ocultándose. Esperaba tener la suerte de que la bestia no lo notara. Esperaba que la bestia no tuviera interés en un pequeño gusano como él cuando había dos cadáveres enteros frente a él. Oh, no, parloteó Lin Wu con miedo. Pronto apareció una figura frente a él. La figura parecía haber ignorado por completo los dos grandes cadáveres y, en cambio, había elegido como objetivo a Lin Wu. Abrió los ojos con miedo para echar un vistazo a la bestia. Pero cuando finalmente la vio, tropezó de una manera cómica. Lin Wu se quedó sin palabras ante la bestia que se encontraba frente a él. La bestia era un pequeño ratón, que era más pequeño que el cuerpo de Lin Wu. Era lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano de un bebé y parecía estar mirando a su alrededor. Que eso es todo. ¿Esta es la bestia? Es un pequeño ratón, la definición ni siquiera se acerca a la de una bestia. Lin Wu habló para sí mismo. Mientras Lin Wu pensaba en esto, el ratón se acercaba a él con paso firme. Como Lin Wu estaba aturdido, el ratón no detectó ningún peligro y se acercó para pararse directamente frente a él. Luego, el ratón extendió la nariz y olió a Lin Wu por un momento. Después de comprobar que Lin Wu parecía estar bien, el ratón se retiró un poco antes de abrir la boca, revelando su afilado par de incisivos. Estaba a punto de morder a Lin Wu cuando... Nubgies de pollito, al diablo con eso. Gritó Lin Wu mientras esquivaba hacia la izquierda. Este pequeño ratón quiere desafiar el prestigio de un exhumano. Nunca. Exclamó Lin Wu antes de avanzar rápidamente. Al ver que su presa se había movido, el pequeño ratón se reorientó y se preparó para morder de nuevo. Pero Lin Wu estaba listo esta vez. Se desvió hacia la derecha y giró su cuerpo al final. Luego se agachó, tocando el suelo mientras seguía arrastrándose, y luego se colocó debajo de la cabeza del ratón. Jajaja, justo donde quiero que estés. Toma esto. Dijo Lin Wu. Luego, rápidamente empujó hacia arriba con su cuerpo y volteó al pequeño ratón hacia un lado. Chirrido. El pequeño ratón chilló de sorpresa mientras intentaba levantarse, pero no pudo. No tan rápido. No te dejaré ir ahora, dijo Lin Wu con un tono malvado. Luego se subió al cuerpo del ratón y comenzó a dar vueltas a su alrededor. Debido al peso de Lin Wu, el pequeño ratón no pudo moverse ni levantarse. Aunque Lin Wu era muy ligero en ese momento, en términos relativos, todavía pesaba más que un pequeño ratón. Siguió enroscándose y luego comenzó a contraerse. Lin Wu había enrollado el cuerpo del pequeño ratón y lo había envuelto. Mira cómo te gusta esto. Exclamó Lin Wu antes de comenzar a apretar su agarre. Chillido. La fuerza que lo apretaba se hacía cada vez más fuerte mientras el pequeño ratón seguía gritando de dolor y angustia. Finalmente, mientras Lin Wu mantenía su agarre, los gritos del pequeño ratón se fueron haciendo cada vez más débiles. Grieta.
Se escuchó un crujido cuando Lin Wu finalmente aplastó las costillas y algunos otros huesos del pequeño ratón, matándolo en el proceso. Timbre. Misión completa. Bestia asesinada, ratón de hierba común. Recompensa obtenida. Cadáver de bestia. Tan pronto como el pequeño ratón fue asesinado, el sonido de confirmación de una notificación sonó mientras la ventana apareció frente a los ojos de Lin Wu. Por fin, dijo con alivio. Lin Wu se desenrolló del cuerpo del pequeño ratón y vio el resultado. El área alrededor de sus costillas estaba hundida y se podía ver sangre goteando de la boca del ratón. Lin Wu ciertamente no había esperado que pudiera matar a una bestia tan rápido, aunque dicha bestia no era más que un pequeño ratón. Descansó un poco y recuperó su resistencia, que se había agotado cuando se enroscó y atacó al ratón. Ahora que he hecho esta misión, ¿qué se supone que debo hacer con el cadáver? ¿Se supone que debo comérmelo? Pensó Lin Wu. ¿Qué hago ahora, estúpido sistema? Se preguntó Lin Wu. Timbre. Recurso energético detectado. Curso de acción recomendado. Consumo. Bueno, eso fue bastante obvio. Pero es asqueroso comer un ratón, aunque ahora soy un gusano, se dijo Lin Wu. Pero entonces Lin Wu recordó la misión anterior que tenía. Todavía necesitaba alcanzar el reino de refinamiento de Qi en 2 meses o moriría. Apretando sus dientes imaginarios, decidió intentarlo. Terminemos con esto de una vez, dijo Lin Wu. Colocó su boca sobre la piel del ratón e intentó morderlo. Si bien Lin Wu aún no tenía dientes en la boca, los labios que tenía estaban endurecidos y podían usarse para morder y consumir alimentos. La boca circular de Lin Wu se abrió y mordió la piel del pequeño ratón. Al principio, esperaba que el sabor fuera desagradable, pero, para su sorpresa, resultó ser bastante insípido. Cuando finalmente mordió un pequeño trozo de carne, pudo sentir el sabor por primera vez. No lo masticó mucho y, en cambio, lo tragó directamente, sin dejar que el sabor permaneciera en su boca por más tiempo. Al principio, el sabor de la carne del ratón era insípido, pero luego una sensación metálica lo reemplazó. Un sabor familiar a sangre reapareció en su mente cuando de repente se sintió asqueado. ¡No! Tienes que hacer esto, Lin Wu. Por tu propia vida. Lin Wu se motivó a sí mismo. Lin Wu armó de valor y siguió comiendo. Le llevó más de 4 horas terminar todo el cuerpo del ratón, a excepción de los huesos. Otra cosa que sucedió fue que se acostumbró al sabor de la carne, de la misma manera que se acostumbró al sabor de la tierra y la hierba. Además, debido a su fisiología de gusano, su digestión era rápida, por lo que pudo seguir comiendo. Todos los nutrientes útiles que absorbía de su tracto digestivo se almacenaban en el cuerpo, mientras que los desechos eran expulsados continuamente en forma de bolitas desde su cola. Timbre. Notificación. Datos de Lost actualizados, por favor verifique la ventana correspondiente. Sonó una notificación, sorprendiendo a Lin Wu. Oh, ¿otra actualización? Veamos, murmuró Lin Wu. Datos del anfitrión, ordenó Lin Wu. Timbre. Nombre del anfitrión. Lin Wu. Edad. 25 días. Esperanza de vida. 2 meses. Especie huésped. Gusano de barro común, mejorado juvenil. Cultivo del anfitrión. Tercera etapa del reino del templado del cuerpo. Energía vital necesaria para mejorar igual 400 unidades. Almacenamiento de Ki. No disponible cultivo insuficiente. Línea de sangre. Ninguna. Técnicas de cultivo. Ninguna. Habilidades Ki. Ninguna. Inventario. Vacío. Núcleo de la bestia. No formado. Almacenamiento de energía vital. 5 unidades. Almacenamiento de energía del sistema. 25 unidades. Datos de líneas de sangre sin procesar recopilados. 1. Ratón común de pasto. Funciones disponibles. 1. Mapa. 2. Escáner. Lin Wu echó un vistazo a los nuevos datos que se habían añadido a la ventana. Había 4 nuevas líneas que parecían haberse añadido a los datos antiguos y ahora estaba disponible una sección completamente nueva. Esta nueva sección mostraba las funciones que el sistema había activado. Lin Wu ya conocía la función mapa y la había usado mucho antes, pero la segunda que se agregó, escáner, era nueva para él. Entonces recordó haber visto la notificación junto con la misión antes. Pero debido al miedo y la consternación, se había olvidado por completo de ella. Parece que hay 3 tipos de energías, ¿eh? Me pregunto cuál es la diferencia entre ellas. Además, ¿qué es esta nueva función de escáner? Se preguntó Lin Wu. Entonces decidió probar la nueva función que había activado. Escáner, ordenó. Timbre. Seleccionar objetivo. 1. Huesos. 2. Cadáver de jabalí. 3. Cadáver humano. 4. Espada.
Al decir el comando, aparecieron 4 opciones frente a él, lo que le provocó curiosidad. Capítulo 7, Cadáver. Lin Wu se preguntaba qué opción debería elegir primero. Si bien podía adivinar lo que podía hacer la función escáner, aún quería que la primera vez fuera especial. No sabía si esta función tenía algún tipo de enfriamiento o no, por lo que quería ser cauteloso. No puedo confiar en este estúpido sistema. ¿Qué pasa si me dice que el tiempo de recuperación para usar la función es de 1 año o algo así? ¿O qué pasa si requiere recursos especiales y solo puedo hacerlo una vez? Este estúpido sistema está roto, no quiero soportar la estupidez. Lin Wu pensó. Después de deliberar sobre la elección y considerar su condición actual, Lin Wu decidió que debía elegir el cadáver del humano. Después de todo, era más probable que el cadáver del humano tuviera la mayor cantidad de información en lugar del cadáver del jabalí o la espada. Los huesos ni siquiera fueron considerados por él porque ya sabía, o más bien adivinó lo que el sistema iba a decir. Se había comido a la criatura a la que pertenecían esos huesos, así que, por supuesto, no querría preguntar más al respecto. Elijo el cadáver del humano, ordenó Lin Wu. Timbre. El familiar timbre de notificación sonó cuando apareció una nueva ventana frente a Lin Wu. Esta ventana era la más ancha de todas las ventanas que había visto antes y ocupaba casi el 70% de todo su campo de visión. Había secciones separadas que estaban claramente delimitadas, lo que le facilitaba distinguirlas y observarlas. En una sección se encontraba el objetivo de la función escáner. El cadáver se mostraba claramente en esta sección cuadrada, y Lin Wu incluso podía ver las pequeñas etiquetas que marcaban los elementos que estaban en el cuerpo del hombre. Esto incluía la ropa que vestía, las joyas, la delgada armadura que llevaba debajo de su ropa y una placa única de cristal verde pálido que colgaba de la cintura del hombre. En otra sección, había información relativa al artículo en cuestión, como su descripción de lo que era y sus características. En la última sección, había información que parecía haber sido derivada y analizada por el sistema. Esta información no se obtuvo directamente y fue el resultado de un análisis cuidadoso y la extrapolación de datos ya obtenidos que estaban presentes en los bancos de datos. Estos datos se compararon con los datos de los elementos objetivo y la IA computacional realizó un análisis profundo de dicho elemento. Luego, la IA simularía múltiples escenarios y objetivos, alcanzando el resultado más óptimo para ese nivel específico de datos. Lin Wu se sorprendió bastante por el nivel de detalle que se mostraba en esta ventana y sintió que se trataba de algo completamente fuera de este mundo. Bueno, técnicamente esto era realmente fuera de este mundo, de hecho, él mismo estaba fuera de este mundo si se pudiera decir en este escenario. Después de haber leído las secciones, Lin Wu finalmente comenzó a leerlo con total concentración. La primera sección que leyó fue la descripción básica del objetivo. Objetivo. Cadáver humano. Nombre. Feng Luo. Edad. 55 años. Base de cultivo. Etapa tardía del reino de refinamiento del Qi. Sentido espiritual. Ninguno. Objetivo fallecido. Afiliación. Cultivador rebelde. Técnica de cultivo. Técnica de refinamiento del Qi mortal. Técnica de grado bajo. Técnicas marciales. 1. Artes básicas de la espada sin clasificación. 2. Arte del puño campesino sin clasificación. Línea de sangre. Ninguna. Lin Wu se sorprendió un poco al ver que el cadáver frente a él era en realidad un cultivador. Aunque también pensó que debería haber esperado esto al observar el atuendo único y peculiar de dicho hombre y también la edad que se mencionaba en la sección. Si bien la edad mencionaba que el hombre tenía 55 años, la apariencia del hombre decía algo diferente. El hombre no parecía tener más de 25 años. Maldita sea, si este hombre murió por culpa del jabalí, entonces ¿qué tan fuerte es el jabalí? ¿Y cuál es esta base de cultivo? No puedo entenderla solo con esto, necesito una explicación de los conceptos básicos. La técnica de cultivo parece estar bien, pero ¿esto significa que puedo usarla o no? Además, ¿qué pasa con las técnicas marciales? ¿Por qué suenan tan malas? Espera, oh sí, este tipo es un cultivador rebelde, no es de extrañar. Lin Wu pensó. Lin Wu miró entonces la sección que mostraba el objetivo. La sección era una caja cuadrada en la que la imagen del objetivo estaba ampliada y se podía mover como si fuera una pantalla 3D. Incluso había etiquetas especiales que marcaban los elementos que estaban en el objetivo. Inventario objetivo. 1. Túnicas de cultivador comunes. 2. Joyas de plata, pulseras y anillos. 3. Armadura interior de cuero. 4. Comunicación Jade Sleep, nodo de datos extraído.
Seleccione el artículo específico para obtener información más detallada. Lin Wu leyó las etiquetas y solo le interesó un artículo. La ficha de comunicación de Jade. Era el único artículo que tenía una etiqueta adicional y eso fue lo que le llamó la atención. Etiqueta. Comunicación Jade Sleep. Información. Una tablilla de Jade de comunicación básica que utilizan los cultivadores para transmitir mensajes e información. Tiene grabada la formación de transmisión más básica. También puede almacenar una cantidad limitada de datos. Estado actual. Nodo de datos extraído. Así que este estúpido sistema extrajo uno de los nodos de datos de aquí. Pero si este es el primero, ¿dónde está el segundo? Se preguntó Lin Wu al leer esto. Lin Wu había leído suficientes novelas de cultivo para saber qué eran las fichas de Jade de comunicación. Eran bastante comunes en los mundos de cultivo y se usaban ampliamente de la misma manera que los teléfonos celulares. Aunque lo que más le interesaba era la función de almacenamiento de datos. Parece que este fue el primer nodo de datos que el sistema extrajo y analizó, teniendo en cuenta el tiempo que le tomó completarlo. Pero, ¿cuál fue el segundo nodo de datos? Se preguntó Lin Wu. Después de terminar con las dos primeras secciones, Lin Wu se concentró en la tercera y última sección, que brindaba la información derivada del objetivo. Pero cuando Lin Wu vio la primera línea, se sorprendió muchísimo. Objetivo. Feng Luo, nodo de datos extraído. Capítulo 8, preguntas. Lin Wu nunca había esperado que el segundo nodo de datos procediera de un cadáver humano. Sin embargo, no podía imaginar cómo se convirtió en un nodo de datos. Al igual que con el trozo de Jade de comunicación, sabía que tenía una función de almacenamiento de datos, pero ¿cómo funcionaría para un humano? Espera, no me digas que este sistema puede extraer recuerdos. Si realmente puede, entonces es aterrador, murmuró Lin Wu para sí mismo. Lin Wu incluso hizo varias tomas para confirmar que el nodo de datos era en realidad el cadáver humano y no algún otro elemento de su cuerpo. Después de terminar con esto y de haber tranquilizado su mente, comenzó a leer el resto de los datos. Objetivo. Feng Luo, nodo de datos extraído. Información. Feng Luo es un cultivador rebelde común de la ciudad de Deruo. Llegó al bosque del milenio para cazar bestias espirituales y murió mientras cazaba un jabalí pisoteador de rocas. Notificación. El nodo de datos del objetivo ha sido asimilado en los bancos de datos. El host puede hacer preguntas al sistema y recibir la respuesta más óptima posible para ese periodo de tiempo. ¿Eh? Entonces ahora me permite hacer preguntas. Tomó todos los recuerdos y la información del cerebro de este hombre y los usó para mejorarse. Eso es bastante impresionante. Entonces este estúpido sistema puede convertirse en un sistema no tan estúpido. Lin Wu pensó. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Lo pregunto normalmente o hay una orden específica? Se preguntó Lin Wu. Sistema, ¿qué es la ciudad de Deruor? Preguntó Lin Wu. Esperaba fallar en su primer intento, pero en otra sorpresa para él, el comando que utilizó parecía ser el correcto. Timbre. Respuesta. La ciudad de Deruod está ubicada a 20 kilómetros al sur de la ubicación actual del anfitrión. Es una de las 5 ciudades principales del reino Lin y está bajo la autoridad del clan Lu. Es una ciudad grande y tiene una población de 6 millones de personas. Tiene 3 clanes aristocráticos que viven en ella, de los cuales el clan Lu tiene la autoridad administrativa. Aproximadamente el 30% de su población son cultivadores, mientras que el resto son plebeyos. Lin Wu leyó la respuesta proporcionada por el sistema y solo sintió que surgían más preguntas en su cabeza. Quería preguntarlas, pero antes de eso, quería saber si había un costo por usar las funciones del sistema. Había leído muchas novelas en su vida pasada y conocía sistemas conspiradores y corruptos que ocultaban la información a sus usuarios. Sistema, ¿hay un límite para el uso de las funciones? Cuestionó Lin Wu. Timbre. Respuesta. Cada función tiene un costo operativo diferente. El costo de usar la función escáner es de 5 unidades de energía del sistema. La información obtenida por la función escáner está disponible para siempre después de su uso, sin costo adicional después del costo inicial. La función map usa 20 unidades de energía en cada actualización. Señal. Lin Wu suspiró aliviado después de ver la respuesta del sistema. Al menos no es excesivo, aunque tiene un costo único. Aunque todavía estoy un poco confundido sobre el costo de la función del mapa, pensó Lin Wu. Aunque si quiero usarlos, primero tengo que saber cómo obtener la energía, pensó Lin Wu. Sistema, ¿cómo recargo los depósitos de energía? Preguntó Lin Wu. Timbre. Respuesta.
El anfitrión puede obtener los diferentes tipos de energía cultivando, consumiendo recursos y matando criaturas. Dependiendo del método utilizado, la cantidad de energía variará. Está bien, eso fue bastante sencillo. Debería haberlo esperado, dijo Lin Wu para sí mismo. Lin Wu ahora quería saber cuál era la cuestión más importante de la que dependía su vida. Quería preguntar cómo podía alcanzar el reino de refinamiento de Qi. Había visto los datos en la ventana y sabía que necesitaba energía vital. Sistema, ¿cómo uso la energía vital para aumentar mi cultivo? Preguntó Lin Wu. Timbre. Respuesta. Después de que el anfitrión consume recursos o mata criaturas, la energía vital de esa criatura se almacena en el depósito de energía vital. Esta energía puede luego agregarse al cuerpo del anfitrión para aumentar su fuerza. El anfitrión también puede transferir esta energía al depósito de energía del sistema, pero si esto se hace, la energía no puede ser devuelta. Entonces, necesito cazar más bestias ahora, o quizás incluso algunos humanos. Aunque dudo que sea fácil considerando mi fuerza actual. Ese pequeño ratón era bastante incomparable con las otras bestias a las que podría enfrentarme, necesito planificar adecuadamente. Lin Wu pensó. Sistema, ¿cuáles son los niveles de cultivo? Quiero decir, ¿qué etapa necesito alcanzar para convertirme en un cultivador del reino de refinamiento de Qi? Preguntó Lin Wu. Timbre. Respuesta. El sistema actualmente tiene datos sobre 4 reinos de cultivo, que son 1. Reino del templado corporal 3 etapas. 2. Reino de refinamiento del Qi 4 etapas. 3. Reino de condensación del núcleo 4 etapas. 4. Reino del alma naciente 4 etapas. Los datos detallados sobre los reinos superiores al reino de refinamiento de Qi no están disponibles actualmente. Obtenga más nodos de datos para ampliar los bancos de datos. El anfitrión necesita alcanzar como mínimo la 8ª etapa del reino de templado del cuerpo para poder ingresar al reino de refinamiento del Qi. ¿Eh? Entonces no necesito alcanzar la 13ª etapa para ascender al reino de refinamiento de Qi, solo la 8ª etapa es suficiente. ¿Pero por qué es así? Se preguntó Lin Wu. Sistema, ¿por qué se exige entrar en el reino de refinamiento de Qi? ¿No debería ser necesario alcanzar la 13ª etapa del reino de templado corporal? Cuestionó Lin Wu. Timbre. Error. Datos insuficientes, por favor actualice los bancos de datos. Maldita sea, estúpido sistema, justo cuando pensaba que te estabas volviendo bueno, maldijo Lin Wu. Suspiró. De todos modos, tengo que hacer un plan sobre cómo abordar esto. Debería comenzar cazando pequeñas bestias y haciendo trampas. Soy un gusano, así que debería aprovecharlo y cavar algunos agujeros, decidió Lin Wu. Sistema, ¿puedes mostrar las bestias cercanas en el mapa? Preguntó Lin Wu. Timbre. Notificación. Marcar todas las bestias cercanas en un radio de 10 kilómetros. Marcado completo. Bestias encontradas igual 258. Capítulo 9, actualización. Pepitas de pollo. Son demasiadas bestias. Exclamó Lin Wu. Había esperado que hubiera muchas bestias en este bosque, pero nunca había esperado que hubiera tantas en un área tan corta. Tengo que tener mucho cuidado o podrían pisarme accidentalmente y no será algo bueno, pensó Lin Wu. Lin Wu comenzó entonces a formular posibles planes que podría utilizar. Sabía que no era lo suficientemente rápido ni fuerte como para matar bestias de forma directa, por lo que tendría que preparar una trampa. Sin embargo, aquí surgió la pregunta sobre qué tipo de trampa podría hacer, ya que no tenía manos para hacer ninguna compleja. La trampa más obvia que se le ocurrió fue un agujero en el que pudieran caer las bestias. Pero el problema era que no sabía qué otras bestias existían en el bosque. Si eran demasiado grandes, simplemente escaparían de la trampa y también la dañarían, desperdiciando el esfuerzo que Lin Wu dedicó a hacerla. Por lo tanto, decidió ver qué bestias serían adecuadas para él. Sistema, ¿tienes datos sobre qué bestias hay en el área? Si es así, ¿puedes decirme qué pequeñas bestias hay que pueda matar? Preguntó Lin Wu. Timbre. Respuesta. Hay datos disponibles sobre 11 animales comunes que se encuentran en la zona. De estos 11 animales, 2 entran en la categoría que el anfitrión ha solicitado. Estas bestias son 1. Gorrión de viento de hoja. 2. Ratón común de hierba. ¿Eso es todo? Ya he visto al ratón común y no hay forma de que pueda matar a un pájaro, simplemente se irá volando. El sistema ha vuelto a ser estúpido. ¿No tienes más información? Dijo Lin Wu. Timbre. Notificación. Utilice la función de escáner y obtenga más datos. Es inútil. Supongo que no contiene más información.
Tendré que improvisar y averiguarlo por mi cuenta, pensó Lin Wu. Aunque si quiero usar la función de escáner, necesito más energía. Pero tampoco quiero usar demasiado o no podré aumentar mi cultivo, pensó Lin Wu. Mientras Lin Wu pensaba esto, su mirada se dirigió a los cadáveres que aún yacían allí. Eso es todo, puedo comerlos primero, al menos deberían poder proporcionarme algo de energía, murmuró Lin Wu para sí mismo. Pero justo cuando Lin Wu murmuró esto, apareció otra notificación. Timbre. Aviso. Los dos cadáveres han sido drenados de sus energías libres y han sido utilizados para impulsar los procesos del sistema. Se recomienda al anfitrión consumir los cadáveres para obtener sus energías fijas. Nubgies de pollo. ¿Por qué me lo dices ahora, estúpido sistema? Podría haberlos comido antes, maldijo Lin Wu. Ahora que sabía lo que tenía que hacer, Lin Wu comenzó su tarea. Comenzó con el jabalí, ya que se sentía un poco disgustado y reacio a comerse el cadáver humano, ya que era un exhumano. Pero aún así, sabía que tendría que cambiar su mentalidad, ya que ya no era un humano y estaba en una situación que ponía en peligro su vida. Lin Wu se preguntó cuánto tiempo le llevaría comérselos a ambos, ya que eran bastante enormes. El cadáver del jabalí era miles de veces más grande que el suyo, por lo que sabía que iba a ser una tarea difícil. Lin Wu se acercó a la pata del jabalí y la mordió. Su piel era dura y estaba cubierta de un fino pelaje, por lo que a Lin Wu le resultó difícil comérsela. Le tomó un minuto poder morder la piel. Después de que finalmente cortó el primer trozo, se lo tragó. Lin Wu ignoró por completo el sabor que se extendía en su boca y siguió comiendo. Sin embargo, una vez que había mordido la piel, era más fácil comer la carne en sí. Al descubrir esto, Lin Wu comenzó a comer exclusivamente la carne. Aunque su tamaño había aumentado de centímetros a casi 30 centímetros, Lin Wu tardó unas 20 horas en terminar la pierna. A estas alturas, se sentía un poco cansado de comer y también un poco asqueado. Su cuerpo estaba cubierto de rastros de sangre y suciedad de carne. Salió arrastrándose de la pata del jabalí, que ahora era básicamente piel y hueso, y se relajó en el suelo. Enroscó su cuerpo en un semicírculo y se recostó contra el cadáver. Jajaja. Lin Wu dejó escapar un suspiro de cansancio después de relajarse. Se había acostumbrado a este cuerpo mucho más rápido de lo que esperaba y ahora no sentía ninguna incomodidad como antes. Incluso la ausencia de sus extremidades no lo molestaba tanto. ¿Es solo una adaptación mía o estoy olvidando los hábitos de mi cuerpo humano? Se preguntó Lin Wu. Después de pensar en algunas cosas, decidió ver sus datos. Quería ver cuánta energía había obtenido de la bestia hasta ahora. Datos del anfitrión, ordenó Lin Wu. Timbre. Nombre del anfitrión. Lin Wu. Edad. 26 días. Esperanza de vida. 2 meses. Especie huésped. Gusano de barro común, mejorado juvenil. Cultivo del anfitrión. Tercera etapa del reino del templado del cuerpo. Energía vital necesaria para mejorar igual 400 unidades. Almacenamiento de ki. No disponible cultivo insuficiente. Línea de sangre. Ninguna. Técnicas de cultivo. Ninguna. Habilidades ki. Ninguna. Inventario. Vacío. Núcleo de la bestia. No formado. Almacenamiento de energía vital. 115 unidades. Almacenamiento de energía del sistema. 20 unidades. Datos de líneas de sangre sin procesar recopilados. 1. Ratón común de pasto. Lo primero que notó Lin Wu fue el cambio en los depósitos de energía. La energía del sistema había disminuido en 5 unidades, mientras que la energía vital había aumentado en 110 unidades. Vaya. Eso es mucho. No esperaba obtener tanto con una sola pierna. Bien, al menos ahora puedo ascender a la siguiente etapa más rápido. Lin Wu habló con sorpresa. Lin Wu pensó en la energía potencial que todavía había en el cadáver de la bestia. Si había 110 unidades en una pierna, entonces debería haber al menos un promedio de 100 unidades en cada una de las piernas. Solo las piernas serían suficientes para que él avanzara a la siguiente etapa del reino de templado corporal, sin mencionar el cuerpo entero. Supongo que me comeré todas las piernas primero y luego mejoraré, antes de comerme el resto del cuerpo. Aunque comerme solo una pierna me llevó un día entero. Esto va a ser un poco difícil, pensó Lin Wu. Después de unos minutos más de descanso, Lin Wu volvió a comer la carne de la otra pata del jabalí. Utilizó el mismo método que antes. Mordió un agujero en la piel dura y luego se metió para comer solo la carne. Pasaron 3 días en un instante y Lin Wu finalmente terminó de comerse esa última pierna. Salió de la piel y se acurrucó nuevamente.
El cadáver del jabalí parecía desinflado y también había comenzado a apestar. Obviamente había comenzado a pudrirse y estaba emitiendo un hedor fétido. Aunque para sorpresa de Lin Wu, la carne no era repugnante, sino más bien deliciosa. Incluso el sabor de la carne en descomposición le sabía mejor. Al principio se sorprendió, pero luego lo atribuyó a que ahora era un gusano. Los gusanos eran detritívoros, por lo que era obvio que les gustaría comer cosas podridas. Datos del anfitrión, ordenó Lin Wu. Quería ver cuánta energía había obtenido en todo ese esfuerzo. Timbre. Nombre del anfitrión. Lin Wu. Edad. 29 días. Esperanza de vida. 2 meses. Especie huésped. Gusano de barro común, mejorado juvenil. Cultivo del anfitrión. Tercera etapa del reino del templado del cuerpo. Energía vital necesaria para mejorar igual 400 unidades. Almacenamiento de ki. No disponible cultivo insuficiente. Línea de sangre. Ninguna. Técnicas de cultivo. Ninguna. Habilidades ki. Ninguna. Inventario. Vacío. Núcleo de la bestia. No formado. Almacenamiento de energía vital. 442 unidades. Almacenamiento de energía del sistema. 20 unidades. Datos de líneas de sangre sin procesar recopilados. 1. Ratón común de pasto. Lin Wu se sintió feliz al ver que la energía vital había aumentado. Había obtenido 327 unidades de energía vital de las 3 extremidades restantes. Cada extremidad contenía una cantidad diferente de cada una y todas se acumulaban para formar el número que tenía frente a él. Finalmente, ahora puedo ascender a la siguiente etapa, pensó Lin Wu. Sistema, usa 400 unidades de energía vital para mejorar mi cultivo a la siguiente etapa. Timbre. Orden aceptada. Mejorar el cultivo del anfitrión. Notificación. El anfitrión experimentará dolor durante el proceso de actualización, ¿preferiría que lo tranquilicen? ¿Qué? ¿Me preguntas esta vez? Al menos tu comportamiento ha mejorado, dijo Lin Wu. Sí, te doy permiso para tranquilizarme, respondió Lin Wu. Timbre. Permiso concedido. Iniciando proceso de actualización. La ventana de notificación apareció frente a los ojos de Lin Wu por un momento antes de que su conciencia comenzara a desvanecerse y su visión se oscureciera. Capítulo 10, otra actualización. Lin Wu se despertó aturdido y se sintió pesado al despertar. Era como si le hubieran colocado un peso extra sobre los hombros. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento tan pesado? Murmuró Lin Wu para sí mismo. Miró a su alrededor y vio oscuridad por todas partes. Parecía que era de noche y que el sol se había puesto. Lin Wu se quedó tendido en el suelo durante unos minutos, después de lo cual el gran peso que sentía en su cuerpo finalmente desapareció. Fue entonces cuando apareció el sonido de la notificación. Timbre. Notificación. Proceso de actualización completo, por favor verifique la ventana correspondiente. ¿Qué? ¿La actualización no se había completado cuando me desperté? ¿Se completó de golpe? Pero no lo había hecho antes, quizás el efecto tranquilizante desapareció antes. Se preguntó Lin Wu. Habiendo pensado en esto, Lin Wu llamó al sistema. Datos de Lost, ordenó Lin Wu. Timbre. Nombre del anfitrión. Lin Wu. Edad. 30 días. Esperanza de vida. 2 meses. Especie huésped. Gusano de barro común, mejorado adulto. Cultivo del anfitrión. Cuarta etapa del reino del temple corporal. Energía vital necesaria para mejorar igual 500 unidades. Almacenamiento de ki. No disponible cultivo insuficiente. Línea de sangre. Ninguna. Técnicas de cultivo. Ninguna. Habilidades ki. Ninguna. Inventario. Vacío. Núcleo de la bestia. No formado. Almacenamiento de energía vital. 42 unidades. Almacenamiento de energía del sistema. 20 unidades. Datos de líneas de sangre sin procesar recopilados. 1. Ratón común de pasto. Hubo algunos cambios que Lin Wu notó de inmediato. En primer lugar, el nivel de cultivo de Lin Wu había aumentado a la cuarta etapa del reino de templado corporal, y la energía requerida para actualizar a la siguiente etapa había aumentado a 500 unidades de las 400 unidades anteriores. La segunda cosa que notó fue el almacenamiento de energía vital que había disminuido a 42 unidades. Otra cosa que notó fue el estado de su especie, había cambiado de juvenil a adulto. ¿Qué es esto? ¿Ya soy un adulto? Pero no siento ninguna diferencia, dijo Lin Wu para sí mismo. Para asegurarse, se examinó el cuerpo y comprobó si había alguna diferencia, pero no encontró ningún cambio, al menos ninguno que fuera visiblemente evidente. Como no sabía la razón exacta, decidió preguntarle al sistema.
Sistema, ¿por qué no tengo ningún cambio ahora que soy adulto? Cuestionó Lin Wu. Timbre. Respuesta. El cuerpo del huésped fue mejorado previamente, por lo que ya es más grande que los adultos maduros de su especie. El estado adulto del huésped significa que ahora puede procrear. Lin Wu se quedó un poco atónito al escuchar la respuesta del sistema. Sabía lo que implicaba la recuperación de la edad adulta, pero aún así estaba un poco desconcertado. Tampoco esperaba que ya fuera más grande que otros de su especie. Sistema, ¿cuánta diferencia hay entre mí y otros de mi especie? Cuestionó Lin Wu. Timbre. Respuesta. Debido a la mejora, el huésped es 10 veces más grande que un gusano de lodo común promedio. El huésped también puede cultivarse a diferencia de los demás de su especie. Esta fue otra sorpresa para Lin Wu. Sabía que era grande, pero no esperaba que la diferencia fuera tan grande. Incluso el hecho de que su especie no pudiera cultivarse normalmente fue una sorpresa para él. Quería saber más sobre su especie, ya que no sabía si era el sistema lo que lo hacía capaz de cultivarse o algo más. Sistema, cuéntame más sobre mi especie y por qué ellos no pueden cultivar pero yo sí. Cuestionó Lin Wu. Timbre. Respuesta. El gusano de lodo común es una especie nativa de gusanos que se encuentran en todo el planeta. Es una especie hermafrodita que no está clasificada en las categorías de bestias. Pertenecen al nivel inferior de la cadena alimentaria y son presa de especies de clase superior. La razón por la cual el huésped puede cultivarse se debe a dos factores, uno de ellos es el propio sistema y el otro una mutación natural. Lin Wu leyó la respuesta completa un par de veces antes de volver a la parte que le decía que su especie era hermafrodita. Esa fue la parte que lo dejó atónito mientras se desplomaba de nuevo en el suelo. ¿Soy hermafrodita? No, no puede ser. Me niego. Es cierto, no tengo por qué aceptarlo. De todos modos, nadie puede obligarme, murmuró Lin Wu para sí mismo en un tono espeluznante. Después de darse una pequeña charla motivadora, Lin Wu volvió a la respuesta y vio la segunda parte. Había supuesto que el sistema le había permitido cultivarse, pero no sabía que también había algo más involucrado. Sabía que se producían mutaciones naturales y que ocurrirían con cierta frecuencia, aunque lo más probable era que fueran inútiles o desventajosas. Era muy poco probable que se produjera una mutación ventajosa. Bueno, supongo que tuve suerte, pensó Lin Wu mientras se acariciaba la barba imaginaria con sus manos imaginarias. Se volvió hacia el cadáver del jabalí y calculó la cantidad de restos que quedaban. Lin Wu ya se había comido las 4 patas y calculó que la masa del cuerpo debería ser un poco mayor que el peso de las 4 extremidades juntas. Veamos cuánta energía obtengo de esto. Con suerte, debería ser suficiente para ascender a otro nivel, dijo Lin Wu para sí mismo. Luego hizo otro agujero en la piel del jabalí, esta vez en el torso, y se metió dentro mientras comenzaba a comer. Si fuera una persona normal y estuviera comiendo al jabalí, tal vez solo comería la carne y dejaría los órganos atrás. Pero para Lin Wu, que era un gusano, no importaba, podía comérselo todo. De todos modos, no le sabía mal. Lin Wu experimentó una diferencia en su fuerza ahora. Su velocidad había aumentado y podía comer aún más rápido. Incluso su fuerza de mordida había aumentado. A diferencia de antes, cuando le tomó 80 horas comerse 4 patas, solo le tomó 30 horas comerse el cadáver entero, dejando atrás los huesos. Si uno mirara ahora el cadáver del jabalí, descubriría que estaba literalmente hecho de piel y huesos. Lin Wu había devorado cada pedacito de carne, dejando atrás solo la piel dura y los huesos duros. Se arrastró y miró el cadáver. Me parece un poco derrochador dejar la piel, me la comeré también, pensó Lin Wu por un momento antes de comerse la piel dura. Le tomó otras 10 horas terminar la piel. Para entonces, un montón considerable de desechos se había acumulado en un lado. El producto del festín de Lin Wu. Lo había estado ignorando inconscientemente, pero su tamaño se había vuelto demasiado para él ahora. A pesar de que no había un olor desagradable, todavía era muy incómodo para Lin Wu. Necesito moverme pronto, murmuró Lin Wu. Ahora veamos las ganancias, pensó Lin Wu con esperanza en sus ojos. Datos de Lost, ordenó. Timbre. Nombre del anfitrión. Lin Wu. Edad. 1 mes, 2 días. Esperanza de vida. 2 meses. Especie huésped. Gusano de barro común, mejorado adulto. Cultivo del anfitrión. Cuarta etapa del reino del temple corporal. Energía vital necesaria para mejorar igual 500 unidades. Almacenamiento de ki. No disponible cultivo insuficiente. Línea de sangre. Ninguna. Técnicas de cultivo. Ninguna. Habilidades ki. Ninguna. Inventario. Vacío.
Núcleo de la bestia. No formado. Almacenamiento de energía vital. 602 unidades. Almacenamiento de energía del sistema. 20 unidades. Datos de líneas de sangre sin procesar recopilados. 1. Ratón común de la hierba. 2. Jabalí pisoteador de rocas. Lin Wu se sintió satisfecho al ver el aumento en el almacenamiento de energía vital. También notó la entrada adicional que se agregó en la parte inferior sobre el jabalí pisoteador de rocas. Entonces cada vez que termino de comer una bestia completa, se agrega a la lista. Pero, ¿para qué sirve esto? Se preguntó Lin Wu. Sistema, ¿cuál es el uso de los datos de linaje en bruto? Cuestionó Lin Wu. Timbre. Respuesta. Los datos de linaje sin procesar se obtienen de las bestias que se consumen por completo. Estos datos se pueden utilizar para modificar y mejorar las características del anfitrión. Dichos cambios solo son posibles después de obtener y analizar datos suficientes. Ciertos tipos de datos de linaje son incompatibles con el anfitrión y, por lo tanto, no serán útiles incluso si se agregan. El anfitrión no tiene ningún linaje, por lo que el sistema puede permitirle crear uno para sí mismo. Lin Wu quedó increíblemente intrigado por la respuesta del sistema. Parece que esta es una ventaja adicional que obtuve debido a que mi especie es débil y de clase baja. Me pregunto hasta qué nivel puedo modificar la línea de sangre. Lin Wu pensó. Sistema, ¿cómo puedo modificar mi linaje? Cuestionó Lin Wu. Timbre. Respuesta. Para desbloquear la función de creación de linaje, el anfitrión debe alcanzar el reino de refinamiento de Qi y también recopilar una cantidad suficiente de datos de linaje. El anfitrión también necesitará una cantidad suficiente de energía del sistema para llevar a cabo el proceso. La cantidad de energía requerida variará según el nivel y la complejidad del linaje. Supongo que no puedo hacer mucho hasta que alcance el reino de refinamiento de Qi. Por ahora, solo necesito mejorar, murmuró Lin Wu. Sistema, usa 500 unidades de energía vital para mejorar mi cultivo a la siguiente etapa.